Bueno, vamos a explicar sobre todo la clasificación de las leucemias agudas. Hay un grupo de hematólogos franco-américo-británico, cuyas siglas son FAB, que clasificó las leucemias agudas en dos ramas importantes. Una las linfáticas y la otra rama la no linfática. Dentro de las primeras, o sea, de la linfática, a su vez, la subclasificó en tres tipos: L1, L2 y L3. Pasamos la primera diapositiva, Maura. Las leucemias, ya dijo el doctor, que era una proliferación de células blásticas, las leucemias agudas. Esta diapositiva muestra un extendido de sangre periférica coloreado con Maigrum-Walchienza de una leucemia linfática aguda tipo L1. Les quiero mostrar las características de los blastos en este tipo de leucemia. Son blastos de tamaño homogéneo, o sea, todos tienen más o menos el mismo tamaño, núcleo regular, redondo, cuya relación núcleo-citoplasma es muy grande, porque ven que toda la célula lo ocupa, el mayor tamaño lo ocupa el núcleo, no deja casi ver el citoplasma, y lo poco que se ve es basófilo. La cromatina de este tipo de L1 es condensada en grumos y tiene nucleolos muy pequeños que no se dejan ver fácilmente o inconspicuos. Esto hace que sea fácil de confundir con linfocitos normales en un extendido normal, digamos, salvo que, o sea, hay que ver bien el número de blancos que tiene el extendido, el número de plaquetas, el número de rojos, y tener mucho cuidado en hacer la fórmula. Este tipo de leucemia es común en los chicos por debajo de los 16 años. La próxima. Este es otro extendido de sangre periférica con las mismas características. Podemos ver una célula que otra un poco más grande, pero por lo general tienen todas el mismo tamaño. Miden 1 o 2 veces más que un linfocito normal. La próxima. Esta es otra diapositiva con este tipo de... ¿No ve que la cromatina es bastante condensada, a diferencia de otros blastos que después vamos a ver? Todas las células son bien regulares. La próxima. Este es un preparado de médula ósea con este tipo de leucemia. La infiltración de la médula ósea, en este caso, es de un 90% por estas células blásticas. En una médula ósea normal es difícil encontrar un blasto, y si no, llega hasta un 5%. Nunca supera esta cantidad. En estos pacientes vemos una infiltración del 90%. Las otras series, o sea, la mieloide y la eritrocíclica, no son anormales, son normales en este caso, pero está la infiltración de las células blásticas que hace que esté deprimida y que no se vea en médula ósea casi serie mieloide y eritroide. Eso hace que en sangre periférica, en un citológico, encontremos anemia, normocítica, normocrómica y trombocitopenia. Ahí ven un eritroblasto y el resto está ocupado por blastos. Aquí yo les traje una diapositiva de 2 linfocitos maduros para que vean la diferencia con las células anteriores. Son más pequeños, la cromatina es ligeramente más condensada en grumos, pignótica, tiene más citoplasma y no se le ven nucleolos, por supuesto, pero ya les digo, es difícil a veces, en estas leucemias hay que tener cuidado y hay que fijarse bien con la lente de inmersión. Esta otra diapositiva muestra células de irritación. Es común que llegue al laboratorio un extendido donde a veces no saben si son linfocitos de irritación, linfoatípicos, o si son, o es otro tipo de célula inmadura. Por eso les quise pasar esta diapositiva. Estos 2 linfocitos pueden verse en mononucleosis infecciosa o en alguna otra enfermedad por virus. La diferencia es que la célula es mucho más grande que los blastos anteriores. La cromatina tiene otra distribución, tiene condensaciones en partes. El citoplasma es mucho más amplio.
Tiene, sobre todo si vemos una célula de Downe, que es la común en la mononucleosis infecciosa, hay un halo perinuclear más claro y un borde más oscuro alrededor del citoplasma. Y la célula es más grande. Esto hace las marcadas diferencias que tenemos que tener en cuenta en este tipo de células. A veces vemos esto que nos asusta un poco y que a veces nos preguntamos ¿son nucleolos, no son nucleolos? Y no es la distribución de la cromatina, simplemente que a veces hace que se vean ese tipo de ojitos. Bueno, y este otro tipo de linfocito típico que por ahí a veces le llaman ameboidal, ya que se pegan los glóbulos rojos alrededor del citoplasma, pero es para que vean lo mismo. Hay muchos citoplasmas, células muy grandes, cromatina condensada en partes. Y esto es lo mismo, otros linfoatípicos. La próxima fase. Eso es lo que terminamos con eso, con la leucemia tipo 1. Ahora la leucemia de tipo L2. Esta, a diferencia de la anterior, los blastos son más heterogéneos, o sea, hay blastos de distintos tamaños, de chicos hasta bastante más grandes, de núcleo regular hasta núcleo irregular, con algunas hendiduras que se empiezan a ver en estas células. El citoplasma puede ir desde escaso hasta bastante citoplasma. Y el color también varía desde basófilo hasta un poquito más acidófilo, sobre todo en algunas zonas, pero por lo general es basófilo. La condensación de la cromatina, a diferencia de la otra, es más suave, más homogénea, está mejor distribuida y los nucleolos son conspicuos y ya se empiezan a ver. Se distinguen bien. En este tipo de leucemia es común confundirla con la M2, porque los blastos tienen más o menos las mismas características, no se ven los gránulos. Por eso hay que hacer, es indispensable las coloraciones citoquímicas, que son nuestras auxiliares, como el SUDAN y el PAS, para discernir de una leucemia linfática y de una mieloide. El PAS, en este caso, en las linfáticas es positivo y el SUDAN es negativo. Después voy a explicar en detalle cada una de ellas. Pasa la próxima. Este también es otro diapositivo de con las mismas características. Hay blastos chicos, hay blastos más grandes, con más citoplasma. Estos pueden tener 2 o 3 veces el tamaño con respecto a un linfocito normal. Y la cromatina es bien suave. También tiene un arito más oscuro alrededor. Esto es un extendido de médula ósea de este tipo de leucemia. Tanto en la L1 como en esta, los blastos que se observan en sangre periférica son los mismos que encontramos en médula, porque a veces sabemos notar diferencias en la morfología de los blastos, o sea, no son idénticos, pero en estas son idénticos a los que encontramos en sangre periférica. Estos tienen mucho citoplasma y como ven la infiltración de la médula es total, no deja ver otro tipo de célula. Aquí esta diapositiva es comparativa entre una L1 y L2. Son distintas coloraciones, siempre una Grunwald-Gienza, pero una parece que está un poquito más basófila que otra. Aquí los blastos son todos con la misma característica, bien homogéneos, condensaciones en grumos, con muy poco citoplasma, mientras que en esta tenemos blastos pequeños y blastos más grandes, la presencia de nucleolos bien conspicuos o evidentes y un poco más de citoplasma. La otra. Este es para ver la diferencia entre una L2 y M2, que a simple vista es muy fácil, es muy difícil la diferenciación. Los blastos son muy parecidos, por eso es imprescindible las coloraciones citoquímicas. Es una L1 y una M2, L2 y M2, perdón. La próxima. Y aquí en esta otra nos compara un blasto con una célula de irritación o linfocito atípico, como ustedes acostumbran llamarlo. El blasto, la cromatina suave, homogénea, bien distribuida, escaso citoplasma, basófilo, mientras que la célula de irritación es, bueno, aquí no salta tanto, pero siempre es más grande, con mucho más citoplasma. El núcleo puede ser regular o a veces tener una pequeña escotadura. El citoplasma se hace
más claro en la zona perinuclear y el halo más oscuro en la periferia del citoplasma. Y a ver, la próxima. Y nos queda de las linfáticas la L3, que digamos que el 10% de las leucemias linfáticas no entra en la clasificación L1 y L2. En este tipo de leucemia L3 o de Burkitt no es tan frecuente como en las otras, es muy agresiva, muy invasiva. La médula ósea se ve en este aspecto con blastos grandes de núcleo regular, con cromatina, la cromatina es homogénea, pero es más fuerte que los anteriores. El citoplasma es bien basófilo y la característica es de las múltiples vacuolas que le dan ese aspecto de cielo estrellado. Otra de las características que vemos en médula es que pueden estar aisladas o ubicadas como en nidos, en grupos, mientras que en las otras está bien distribuidas en el preparado. Este es otro con las mismas características. Está bien. En este tipo de blastos son linfocitos B. Las otras son T o no T y no B. Y a ver la próxima. Esta es una coloración de Paz, que ya dije anteriormente, que la coloración de Paz es positiva en la serie linfática y negativa en la serie mieloide. Los neutrófilos maduros son Paz positivos. ¿Por qué? Porque la coloración de Paz colorea mucopolisacáridos, glicoproteínas, y se basa en que el ácido periódico actúa como oxidante y la base oxidante, y el glucógeno de estas células precipita en esta forma de grumo coloreado por la fucsina y la base de Schiff. En los blastos el ciclo de Krebs está alterado, ya que al ser una célula inmadura probablemente una de las enzimas no falla en su acción, entonces el ciclo de Krebs no actúa y el glucógeno se deposita. A ver, paso la próxima. Y esta es una coloración de Sudán o peroxidasa que van paralelas. Esta célula es un granulocito, es un neutrófilo, y los otros son blastos negativos. Podemos encontrar algún blasto Sudán positivo, pero siempre menos de un 3%. Si tenemos menos de un 3% de Sudán positivo, entra dentro de la categoría de linfáticas. ¿Qué sigue? También dentro de las leucemias agudas están las indiferenciadas. Se llaman justamente indiferenciadas porque en realidad no se las puede encasillar dentro de linfáticas ni en las mieloides, porque dan todas las reacciones citoquímicas de diferenciación son negativas. Paz negativo, Sudán negativo, aunque se las ha encasillado, digamos, dentro de las no linfáticas. Las células son muy heterogéneas, no se las puede encasillar dentro de ninguna de las dos, son muy particulares. Pueden tener vacuolas, las condensaciones en grumos, se ven nucleolos y abundante citoplasma. La próxima es la misma. Los blastos B son muy diferenciados, no pertenecen ni a una línea ni a la otra. A ver, bueno, y entramos dentro de la clasificación de leucemias agudas no linfáticas, que a su vez la FAB las subdividió en M1 o leucemia mieloide aguda sin maduración, M2 o leucemia mieloide aguda con maduración, M3 leucemia progranulocítica o promielocítica aguda, M4 mielomonocítica, M5 monocítica
que a su vez la subdividió en A y B, porque la A es sin maduración y la B con maduración. M6 o eritroleucemia, y aquí faltaría una que sería la M7 o megacarioblástica, que antes se la ubicaba dentro de las mielodisplasias y ahora se la encasilló dentro de esta subclasificación de la no linfática. Pasar la próxima. Antes de hablar de la subclasificación de las mieloides, quiero mostrarle un blasto o mieloblasto, las características que tiene. Es una célula grande, donde su núcleo ocupa gran parte del tamaño de la célula, tiene más nucleolos que el anterior, puede ir hasta 5 nucleolos visibles. La cromatina es más laxa que en el linfoblasto, es más homogénea. El citoplasma es basófilo. La otra, este es otro mieloblasto, tiene una zona un poco más clara alrededor y un halito más oscuro alrededor del citoplasma. Y se ven bien los numerosos nucleolos. Y estos son promielocitos, que es el paso siguiente en maduración, donde el tamaño de la célula a veces supera al del blasto, el núcleo es un poco más irregular, excéntrico, la cromatina también es suave, se ven los nucleolos. El citoplasma es muy basófilo, lo que pasa es que está lleno de gránulos azurófilos inespecíficos que cubren parte del núcleo y casi todo el citoplasma. Estos gránulos están cargados de enzimas y de esterasas y otras grasas que después se hacen fáciles de distinguir con las técnicas citoquímicas. La próxima. Entonces ya con esa diferencia podemos hablar de la leucemia mieloide aguda sin maduración o tipo M1. Este es un preparado de médula ósea con estas características. Los blastos son células bien inmaduras, regulares, grandes, y aquí vemos que todo el preparado está infiltrado por estos blastos, solamente aquí vemos un promielocito. No se le ven gránulos, son difíciles de ver, son gránulos muy suaves que a veces no se hacen visibles en el microscopio óptico. La siguiente es otro preparado con este mismo tipo de M1, donde también se pueden ver unas vacuolas. Es una de las variedades. A veces también podemos ver núcleo ligeramente hendido. Paso a la siguiente. Otra cosa que se ve en este tipo de clasificación no linfática en general, no solo, son los bastones de Auer. Nosotros en el preparado, cuando encontramos un bastón de Auer, ya las técnicas citoquímicas prácticamente están claras. Seguramente va a ser una no linfática porque esto es característico del mieloblasto o también del promielocito. A veces en el promielocito se ven hasta 2 o 3 y a veces formando haces. Estos son mieloblastos, donde acá hay una ligera hendidura, pero siguen con esa característica de cromatina bien suave, y va de acidófila a basófila hacia el exterior. Compárenla con el citoplasma de un neutrófilo normal. Lo mismo el tipo de cromatina del núcleo, bien suave y bien distribuida, a diferencia de las gruesas condensaciones de un granulocito normal. La que sigue. Esta es una coloración de menoperoxidasa o Sudán para la M1. Aquí varía de acuerdo al estadio de maduración de la célula. Podemos encontrar hasta Sudán muy suave, o sea, difícil de ver, hasta algunas condensaciones más gruesas, que se ven a veces muy suavemente en la periferia de la célula. Más del 3% de blastos tienen que ser Sudán positivos para que entren en esta clasificación de no linfáticas. A ver la que sigue. Bueno, este es otro, un Sudán menos positivo, con gránulos bien un poco más claros y algunos blastos negativos.
Bueno, y pasamos a la M2 o mieloblástica con maduración. Como la misma palabra nos dice, son células más maduras. Aquí es fácil de ver los gránulos en la periferia de la célula. Los nucleolos son más visibles todavía, pero la célula sigue siendo redonda, algunas hendiduras, y sobre todo lo que más diferenciamos son los gránulos. Se ven acá un linfocito normal y un eritroblasto. El Sudán en este M2 va a ser ligeramente más fuerte que en la anterior, porque ya los gránulos son visibles. Son más fáciles de ver a microscopio óptico y con Sudán, ¿no? Este es otro preparado con el mismo tipo de M2. Esta es la médula totalmente infiltrada. Se pueden ver núcleos en división y muy pocas células normales. Esto es una M2 versus el Sudán o peroxidasa, que es bastante más fuerte que la M1, ya que tiene gránulos bien marcados. Y pasamos a la M3 o promielocítica aguda o progranulocítica aguda. Este tipo de leucemia tampoco no es muy común y es muy agresiva y está directamente relacionada con la coagulación intravascular diseminada. Por eso es imprescindible las pruebas de toda la batería de coagulación completa, porque estos gránulos están cargados de sustancias que van a favorecer la coagulación. Entonces vamos a encontrar PDF positivo, fibrinógeno bajo, consumo de plaquetas, y el paciente por lo general tiene grandes hemorragias. Los promielocitos en este tipo de leucemia, a diferencia de un promielocito, digamos, en una médula ósea normal, está sobrecargado de gránulos y bien gruesos. Tal es así que cuando nosotros hacemos un Sudán para diferenciarlos, se ven manchones bien oscuros, característicos de este tipo de patología. Estos son los eritroblastos y el resto está ocupado por promielocitos. Y pasamos al otro grupo, ya las mielomonocíticas, pero antes de eso vamos a ver un monocito normal. El monocito se caracteriza por tener un núcleo que puede ir desde redondo u oval hasta bien irregular, ya que tiene una membrana nuclear muy flexible y finita, y eso hace que adopte esas formas irregulares. El citoplasma por lo general es abundante, de un color grisáceo o azul grisáceo, a veces con gránulos finos bien distribuidos. El núcleo, la cromatina, es condensada en partes, adopta como una forma de red, donde zonas donde es como si dejara ver la luz a través. Va a ser el próximo. Este es otro tipo de monocito que quiero que lo distingan de un linfocito normal. Varía muchísimo en el tamaño, en la condensación de la cromatina. El monocito, algunos, no todos, tanto normal como los patológicos, tienen esa línea característica que atraviesa la mitad del núcleo. Y este sería un granulocito. Aquí tiene grandes condensaciones en grumos, el citoplasma es más acidófilo, mientras que acá la cromatina es más condensada más suavemente y el citoplasma es de color grisáceo. Y vemos la presencia de vacuolas. Las vacuolas, algunas veces, si la sangre está extraída sin anticoagulante, puede estar indicando una virosis o algún tipo de o mononucleosis, mientras que si la sangre ha permanecido mucho tiempo en anticoagulante, las vamos a ver seguro, porque es un artefacto del anticoagulante. Por eso es importante en las condiciones en que es extraída la muestra. Esta es una médula ósea de una
tipo M4 o mielomonocítica. Se llama mielomonocítica porque esta se divide en dos vertientes, la serie mieloide y la serie monocítica. En este tipo de leucemia encontramos el 50% de las células infiltradas está formado el 25% por mieloblastos y el otro 25% por monoblastos, promonocitos y monocitos. Esto hace que sea complicada a veces la diferenciación entre los mieloblastos, los promonocitos y monoblastos, porque están muy abigarradas las células y no es fácil de diferenciar. Pasa la próxima. ¿Ven? Aquí están las mismas características. También se pueden ver promielocitos dentro de o sea, mieloblastos, promielocitos y los monoblastos, promonocitos y monocitos. Están muy mezclados los dos. Si hacemos un Sudan acá, lo vamos a ver positivo, débilmente positivo en los monocitos, de esta serie, y más fuertemente en la parte de la serie mieloide. Algo característico de estas mielomonocíticas es el hiatus, o sea, vemos elementos muy inmaduros y elementos maduros. En este tipo de enfermedad, a diferencia de la linfática, que los eritroblastos eran normales, aquí se pueden ver un poco más grandes y a veces lobulados. Y otra de las características es que los neutrófilos maduros que se ven en la médula están degranulados, no tienen gránulos, es como si fueran transparentes. Y vemos que están bien mezcladas las células. Bueno, ahora pasamos a la M5 de la subclasificación A o sin maduración. Las células son bien indiferenciadas, son monoblastos, muy indiferenciados, de núcleo bien regular, se ven los nucleolos, la cromatina es suave, el citoplasma es escaso y es basófilo. Por eso también aquí es indispensable hacer las técnicas citoquímicas, y aquí tendríamos que aplicar las esterasas, las esterasas que son para serie mieloide y monocítica, y con el agregado de fluoruro de sodio después se las puede inhibir. Entonces se inhiben los monocitos y quedaría solamente la serie mieloide positiva. Este es un extendido de médula ósea con esta característica, que los eritroblastos, como les había dicho antes, pueden ser lobulados, el núcleo lobulado y megatorioblásticos más grandes. Estos son distintos tipos de blastos, de monoblastos. Una cosa también común de ver son los pseudópodos en el citoplasma, típico de los macrófagos, y la línea que atraviesa la mitad del núcleo tanto en los monocitos normales como en estos anormales. Este es un Sudan positivo, que vemos que es más débil y en gránulos más finitos alrededor de la célula. Se termina. Solamente es 4, vivo. O eritroleucemia. En esta diapositiva es para comparar un mieloblasto de un proeritroblasto. El mieloblasto es más clarito, ya lo dijimos antes, y el proeritroblasto tiene otro tipo de condensación, la cromatina es más grande, el núcleo es bien redondo y lo más característico es el color de su citoplasma. Es bien basófilo y bien oscuro. La célula es bastante grande
Entonces, cuando pasa el próximo, en este tipo de eritroleucemia, la médula ósea está con un predominio, a diferencia de las otras, de la serie eritroblástica. Tenemos eritroblastos ortocromáticos, policromáticos y con muchas anomalías. Vemos elementos binucleados, y estos son proeritroblastos binucleados, y está en general megaloblástica. Sin embargo, si nosotros hiciéramos un dosaje de B12 o de folatos, está normal o aumentado, y a pesar de estar megaloblástica toda la serie. Y si hacemos una coloración de PERS para ver el hierro está normal, y a veces se ubica alrededor del núcleo en forma de como sideroblastos en anillo. No es muy frecuente de ver este tipo de enfermedad, y es de mal pronóstico, muy agresivo. ¿Pasa la próxima? Y por último quedaría la M7 o megacardioblástica, donde en realidad esta no es una diapositiva de este tipo de leucemia, sino que lo traje para que viéramos un megacardioblasto, que es la célula que predomina en esta enfermedad. Es muy rara de ver, es muy agresiva, muy maligna, de muy corto plazo, y se caracteriza porque en la etapa, digamos, cumbre de esta enfermedad, en la médula ósea desaparece toda la serie mieloide y de eritroide, pero dominando solamente los megacarioblastos, que pueden ir desde muy pequeños, llamados micromegacarioblastos, hasta más grandes. Por lo general son mononucleares. Un megacariocito normal en médula ósea es una célula de gran tamaño, polilobulado. En cambio acá vemos este tipo de célula mononuclear, con el núcleo bien grande, el citoplasma con pseudópodos, y la cromatina es más condensada que en las otras células, y el citoplasma tiene un color azul lila bien espumoso. Por lo general estos pacientes cursan con hemorragias severas, y en sangre periférica vemos anemia normocítica y normocrómica y trombocitopenia. Entonces el paciente está con petequias y hemorragias múltiples. Y a ver, nada más, pasar la siguiente. Bueno, y nos quedaría por explicar un poquito más esto de las reacciones citoquímicas. La citoquímica es la aplicación de reacciones químicas al estudio de las células para conocer bien su constitución. Una reacción química es la aplicación de una o más sustancias sobre la célula para obtener un producto que lo podamos hacer visible, no difusible y fácil de distinguir. Entonces nos valemos del estudio de estas sustancias, ya sean enzimas por parte de algunas o productos de reacciones por parte de otras. La peroxidasa o el sudán, que van paralelos, sirven para diferenciar la serie mieloide, y nos valemos de la propiedad que tienen las grasas de solubilizarse en el sudán, que es una mezcla de alcohol y colorante, y eso hace de que donde hay grasa se deposite el colorante en forma azul, en forma parda oscura. En las linfáticas es negativo, en las mieloides es claramente positivo, y en las monocíticas es positivo débil, es decir, en gránulos bien finitos. Otra de las reacciones citoquímicas son las esterasas, donde tenemos, nosotros le damos el sustrato a la enzima, que es una acetatoesterasa en este caso, dándole el naftol a SD-acetato. Ese sería el sustrato. La enzima actúa sobre este sustrato liberando el grupo naftol, que es el que nos va a actuar sobre la sal diazónica, con la cual lo hacemos visible en un color brillante. Este tipo de reacción da positivo para las monocíticas, y si nosotros le agregamos el fluoruro de sodio,
se hace negativo para las monocíticas, quedando positivas las mieloides. Y después tenemos el PAS, que ya lo mencioné antes, que es el ácido periódico, que tiene capacidad oxidante, entonces va a oxidar la base de Schiff en presencia y va a precipitar el glucógeno en forma de un gránulo grueso, por lo general único, de color fucsia. Es positivo en las linfáticas, dijimos que menos de un 3% para que pueden ser positivas un mínimo porcentaje para las mieloides, o sea, no tiene que superar el 3%, y débilmente positiva en las monocíticas. Y bueno, nada más. Déjame vivir un minutito. Desde el punto de vista práctico nuestro, nosotros nos manejamos con peroxidasa y PAS, porque si ustedes se fijan, prácticamente con estas dos reacciones podemos fácilmente identificar la linfática y la mieloide. Y cuando las dos pruebas nos dan tenuemente positiva, nos sugieren leucemia monoblástica aguda. Y desde el punto de vista terapéutico, porque en el fondo todo esto que Brenda les ha dicho es muy interesante y me pareció de utilidad sobre todo para la gente bioquímica, desde el punto de vista terapéutico a nosotros nos interesa hacer esta división. Estamos en presencia de leucemia linfática aguda, que tiene un tratamiento distinto, y eso lo voy a decir a Adriana, que el resto de las leucemias, que los norteamericanos, con esa tendencia a la simplificación que tienen, llaman leucemias no linfáticas agudas. Meten todo en una bolsa y todo eso se trata más o menos igual. Entonces, con estas dos pruebas, a este nivel, si dan positivas, hay claras diferencias. Gracias. Ahora vas al principio. Y de las chances de curación que tienen estos pacientes. Cuando uno ve esta diapositiva, uno ve que hacia los años 50 la mayoría de estos pacientes se morían, y hacer un diagnóstico de leucemia aguda implicaba que en un plazo de 6 meses la mayoría de los pacientes habían muerto. Fue entonces en la década entre el 50 y el 60 que se comenzó a usar los corticoides, y se observó que administrando prednisona estos pacientes mejoraban su sobrevida. Posteriormente, y en esa misma época, aparecieron los primeros citostáticos. El primer citostático fue la vincristina, y entonces la sobrevida se prolongó aún más y empezaron a ver las primeras curas. En la década del 70, entre el 60 y el 70, aparecen un gran grupo de citostáticos, y entonces esta es de una leucemia linfática aguda, por eso es que la sobrevida es mucho mejor que si uno considera la leucemia mieloide y linfoide. En la década entonces del 60 y 70 aparecen grandes grupos de citostáticos que se empiezan a emplear en el tratamiento de las leucemias, y entonces las chances de curarse son bastante importantes, sobre todo en la leucemia linfática. Y entonces los hematólogos que hacen este tipo de tratamiento empiezan ya no a tratar desperdigadamente a los pacientes, sino tratan de juntar su experiencia y ayudar a los pacientes aún más, y hacen lo que se llama protocolos de tratamiento. La importancia de los protocolos es que por primera vez se juntaron, cada uno aportó su experiencia, o sea, se usaron entonces los mejores citostáticos. Se trató de estudiar cinética de las células y entonces aplicarlos de manera tal que se pudieran destruir el mayor número de células posible. Y primero el tratamiento los protocolos intentaron dar un mejor tratamiento y prolongar la sobrevida. Después, cuando ese objetivo se cumplió, trataron ya de ver diferencias para tratar de identificar qué grupo de pacientes debía ser tratado más agresivamente. Y posteriormente, y sobre todo los chicos, se está tratando de ver qué es lo que pasa cuando el chico se cura y crece. Es decir, tratar de que lleve una buena calidad de vida y lleve una vida adulta normal. Y de ajustar el tratamiento de manera tal que brinde el mayor nivel de curación con las menores secuelas. En los años 70 aparece el trasplante de médula, y entonces eso nos permitió rescatar un grupo de pacientes que había recaído. Y en los años 80 la sobrevida mejoró mucho.
y no hubo ningún descubrimiento, ni de citostático. Bueno, hubo avances en la parte del trasplante de médula, pero el mayor descubrimiento, el mayor aporte que se hizo fue el apoyo de estos pacientes, porque por primera vez se vio que muchos de estos pacientes se morían, pero ya sin enfermedad, como complicaciones del tratamiento. Y es ahí donde los que son clínicos nos pueden ayudar más, es decir, evitar o rescatar estos pacientes para que entonces las chances de cura sean mucho mayores. O sea, es decir, evitar que se mueran pacientes de que ya están curados de su leucemia y se mueren por infecciones o hemorragias principalmente. Yo me voy a dividir la charla en dos partes, una que se refiere al uso de los citostáticos y la otra que va a ser un poco más extensa, que es la de las medidas de apoyo que puede brindar el médico clínico a estos pacientes y que a nosotros, que somos los que generalmente manejamos los citostáticos, nos brinda un gran apoyo para salvar a estos pacientes. ¿Qué sigue? Cuando un paciente llega a la consulta por primera vez, en general, por ejemplo, en el caso de las linfáticas, sobre todo, presenta adenopatías, esplenomegalia y tiene una infiltración del 90%, es decir, tiene una enfermedad difusa. Si uno lograra juntar todas las células en una balanza, la carga tumoral o el tumor que tendría este paciente sería de aproximadamente 1 kilogramo, o sea, tendríamos un tumor de considerable tamaño y eso equivale a 10 a la 12 células. Entonces, cuando se hicieron los primeros tratamientos, cuando se dio corticoides y los primeros citostáticos, hubo una gran destrucción de esta carga tumoral, o sea, las adenopatías desaparecieron, el hígado y el vaso se reducen, y entonces llegó un punto en que cuando la carga tumoral fue equivalente a aproximadamente 100 miligramos, nosotros hicimos punción de médula, punción lumbar, sangre periférica y no se veía más enfermedad. Es decir, el paciente había entrado en lo que dijo el doctor Palazzo, que es la remisión completa. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en ese momento entonces la gente dijo, bueno, ya está curado. Entonces suspendieron el tratamiento. Pero ¿qué pasaba? Por debajo de eso quedaban todas estas células que no se habían destruido y entonces se produjo lo que se llama recaída. O sea, el tratamiento había sido insuficiente porque no había llegado a llevar a la existencia de blastos a cero. Entonces, se prolongó el tratamiento de estos pacientes, ha sido un mantenimiento que permitiera llevar entonces el número de blastos a cero. En general el tratamiento de estos pacientes es de 24 meses. Y esta es una parte así, digamos, crucial, porque cuando uno llega acá, uno le dice al paciente siempre que está bien, que está en remisión completa, y esta es la fase donde muchas veces el paciente pierde la constancia en su tratamiento, porque se siente curado y en realidad nuestro tratamiento lo pone peor de lo que él se siente. Otra cosa que se observó, y el doctor Palazzo lo dijo antes, es que muchas veces esta enfermedad suele afectar el sistema nervioso central. Hallar al inicio de la enfermedad, infiltración del sistema nervioso central no es muy frecuente. Entonces primero se pensó que esto o no existía o era muy raro. Entonces se hizo el tratamiento. A medida que se prolongó la sobrevida, se empezaron a ver recaídas en el sistema nervioso central porque los medicamentos en esa época no llegaban a ese nivel. Entonces los pacientes se morían por recaída del sistema nervioso central con una médula ósea sana. Entonces los tratamientos comenzaron a incluir lo que se llama profilaxis del sistema nervioso central, sobre todo la leucemia linfática aguda en los chicos. Y esto mejoró mucho la sobrevida, o sea, se evitó esa recaída. Y el tratamiento se hace, haya o no enfermedad al inicio, o sea, en el momento del diagnóstico. La que sigue. Bueno, esta diapositiva muestra lo que dijimos antes, o sea, no se hacía el mantenimiento, entonces se producía la reaparición de la enfermedad.
Y la otra cosa que se vio es que cuando usábamos vincristina y deltisona solo, sobre todo, nosotros teníamos al paciente en remisión un cierto tiempo, pero después, como pasa a veces en muchas infecciones con los antibióticos, la enfermedad se tornaba resistente y entonces reaparecía y se producía entonces nuevamente una recaída. Esto se evitó con la aparición, o sea, de la poliquimioterapia, o sea, se trató de utilizar todos los elementos de que disponemos en el tratamiento de esto para evitar la resistencia. O sea, actualmente el tratamiento de una leucemia en general maneja por lo menos más de 4 o 5 citostáticos. Bueno, y la idea sería que con un tratamiento adecuado uno llegara a esto y lograr curar a los pacientes. La que sigue. Bueno, yo voy a decir, quisiera hacer un dibujito, no sé si está el... Si uno tuviera así, y esto fueran las edades, ¿no? Y uno tuviera la frecuencia de la leucemia, o sea, esto es un año de vida y acá estaría en la octava década de la vida. La frecuencia de la leucemia es así. O sea, la leucemia es una enfermedad mucho más frecuente en las 3 últimas décadas de la vida. Si uno debajo de esta curva hiciera la curva de lo que es la leucemia linfática, uno vería que la curva es así. O sea que en los chicos, casi todas las leucemias son linfáticas, mientras que en los adultos, la mayoría de las leucemias son no linfáticas. Esto explica la diferencia de sobrevida que hay, o la diferencia de expectativa de cura que hay entre los adultos y los chicos. La leucemia linfática aguda, en general uno espera poder rescatar alrededor del 50 al 60% de los chicos, mientras que las chances de rescatar a adultos con leucemia mieloide oscila entre el 20 y el 30%. Esto es un esquema de lo que es el tratamiento de una leucemia aguda linfoblástica. Como ustedes ven, el tratamiento en esta diapositiva, que es una diapositiva vieja, duraba 36 meses. Y esto muestra una de las cosas para qué sirven los protocolos. 36 meses son 3 años de tratamiento. Entonces, con los protocolos, después uno logra hacer grupos controlados para ver si 24 meses eran igual que 36 meses. Y actualmente se sabe que 24 es lo mismo que 36, y entonces a los pacientes se les ahorra un año de tratamiento. Esa es la importancia de que uno trabaje en conjunto con otra gente, porque la chance que uno vea muchos pacientes y pueda hacer su propio protocolo controlado es casi imposible. Por ejemplo, en el esquema de Gadla, entre el año que se inició en el 87 y que va al 89, se han juntado en ese lapso 300 pacientes, 300 chicos con leucemia linfática aguda. O sea, la experiencia que se puede tener si uno junta a todos los hematólogos de la Argentina es muy importante. Y en este esquema lo que se muestra es esta parte, que son los primeros 6 meses de tratamiento, que son el periodo crítico, donde el paciente recibe la mayor cantidad de citostáticos y está en mayor riesgo de tener una complicación por el tratamiento. La que sigue. Bueno, este es más o menos para mostrar lo que es un tratamiento. Usamos ciclofosfamida, aracitin, metotrexate, purinetol, dexametasona, vincristina, driblastina, L-asparaginasa. O sea, 8 drogas para tratar una enfermedad. La que sigue. Bueno, esto es para que vean ustedes, bueno, en los años 60 solamente el 6% se curaba. Con el protocolo del año 82 tenemos a los 54 meses que el 52% estaba vivo. La que sigue. En esta diapositiva vemos que con el protocolo del año 84, que ya está terminado, a los 16 meses, entre el 80% para los de buen pronóstico y el 71% de los mal pronósticos estaba vivo. La que sigue.
Bueno, este es el tratamiento de la leucemia mieloide aguda o de la leucemia no linfocítica, donde el tratamiento, como la enfermedad es mucho más seria y el pronóstico peor, es mucho más agresivo. Y la aplasia en que están estos pacientes es mucho más prolongada, o sea, dura aproximadamente un mes cuando uno hace lo que se llama terapia de inducción. Terapia de inducción es la terapia que uno hace en los primeros meses de tratamiento y en el cual trata de destruir todos los blastos para que de la médula ósea para que ésta se vuelva a repoblar de células normales. Y yo diría que ese es el mes más crítico, o sea, el primer mes de tratamiento para estos pacientes. La que sigue. Bueno, o sea, es un poco distinto el tratamiento de los chicos con mieloblástica que la de los adultos, porque aún en este periodo, o sea, con esta enfermedad, los chicos tienen mejor pronóstico que los adultos. La que sigue. Está al revés. Bueno, esto era para ponerle un poco de foco, pero no la des vuelta porque no importa. O sea, con este protocolo de tratamiento en los adultos mayores de 45 años, la chance de cura es de un 25%, mientras que en este momento la curva para los chicos de 15 años llegaba casi al 50%, menores de 15 años. ¿De qué sigue? Bueno, pero lo que yo me quería referir, o que me parecía más importante, es cómo se puede apoyar a este paciente para que supere ese primer mes y esos primeros 6 meses de tratamiento intensivo. Y bueno, hay que manejar las complicaciones que tiene por su tratamiento y por su enfermedad. El doctor había dicho que había infiltración de la médula y la infiltración que impedía la síntesis de los elementos normales de la médula. Es decir que entonces el paciente estaba anémico, trombocitopénico, y aunque tenga los blancos elevados muchas veces en sangre, esos blancos no sirven, son inmaduros, o sea que el paciente está indefenso. Entonces tratamos de apoyar al paciente transfundiéndolo y transfundiéndolo sobre todo con lo que necesita. Está anémico, se transfunde con glóbulos rojos sedimentados. Y actualmente, primero estos son pacientes que se transfunden mucho, y actualmente con la chance que uno tiene de hacer un trasplante de médula, uno tiene que tratar de que el paciente se sensibilice lo menos posible. Entonces actualmente tratamos de hacer glóbulos rojos sedimentados y lavados, para evitar que el paciente tenga reacciones posteriormente. En general tratamos de mantener una hemoglobina superior a 10 y un hematocrito superior a 30%, porque eso disminuye, sobre todo en el paciente neutropénico, las chances de infectarse. O sea, mientras más anémico está, más posibilidad de infectarse. Está trombocitopénico. Si la cifra es inferior por 30.000 a 30.000 por milímetro cúbico, entonces tratamos de transfundirlo con plaquetas. Y este riesgo es sobre todo mayor en los adultos que los chicos. Y es mayor el riesgo de sangrado, sobre todo en el sistema nervioso central, en los pacientes que tienen leucemia mieloide aguda con la variedad promielocítica que dijo Brenda, porque a la trombocitopenia se suele agregar coagulación intravascular diseminada. Y a esos pacientes con coagulación intravascular diseminada le damos plaquetas, sangre plasma fresco y muchas veces hacemos tratamiento con heparina. La otra cosa es recordar que si tiene pocas plaquetas, tratar de que por lo menos estas plaquetas no pierdan su funcionalidad. Y entonces no le damos a estos pacientes aspirinas o antihistamínicos que disminuyen la adhesividad plaquetaria. La otra cosa es recordar siempre que son trombocitopénicos y tratar de evitar las inyecciones intramusculares para evitar la formación de grandes hematomas que son sitios después de contaminación. Y si uno tiene que hacer una extracción o tiene que hacer alguna maniobra agresiva, en ese caso tratamos de hacer compresión para evitar la formación del hematoma. El otro punto es que muchos de estos pacientes se presentan con cifras de glóbulos blancos a veces extremadamente altos, a veces superan los 100.000.
Cuando el paciente tiene más de 100.000 blancos, su manejo es crítico porque las chances de hacer grandes complicaciones en el primer mes de tratamiento son mayores que para el resto. Entonces, ¿cómo tratamos de evitar esto? Hidratando bien al paciente. La que sigue, a ver. Exactamente. Se le hidrata bien al paciente y generalmente tratamos de darle un aporte de 3.000 mililitros por metro cuadrado por día. Y esto es independiente de lo que él tome. Yo tengo que estar segura de que él va a recibir esto. O sea, independiente que tenga ganas o no el paciente. Entonces se lo administramos por suero. Y tratamos de que ese suero sea alcalinizado. ¿Y para qué lo alcalinizamos? Para evitar que los cristales de ácido úrico, cuando yo inicie el tratamiento, precipiten. Para evitar entonces este cuadro de hiperuricemia que puede llevar al fallo renal, también se le da alopurinol. Se puede dar de 200 a 500 miligramos por metro cuadrado, o sea que es una dosis bastante importante. Y todo esto en general lo tratamos de iniciar 48 horas antes de empezar la medicación, es decir, prepararlo, transfundirlo con sangre, plaquetas, alcalinizar el medio, darle alopurinol para evitar las complicaciones del inicio del tratamiento. O sea, y después tratamos de no iniciar la quimioterapia hasta tener un estado metabólico estable, es decir, tener una urea y creatinina, haber controlado cuáles son los electrolitos que tiene ese paciente y muchas veces, sobre todo en las linfáticas, tratamos de evitar potasio, poner potasio a la hidratación, porque cuando se produce la destrucción de los linfocitos hay una gran liberación de potasio al medio. La otra cosa que se pueden liberar son fosfatos que pueden causar muchas veces hipocalcemia. Y si a pesar de todo este manejo ocurre la eventualidad de un fallo renal, uno tiene que no olvidarse de que este paciente, por su leucemia, si todavía no ha hecho un gran tratamiento, es rescatable. O sea que es un paciente que puede, de ser necesario, ir a diálisis. Porque el fallo renal es reversible muchas veces y entonces después uno puede seguir el tratamiento normalmente. La que sigue. Bueno, y el otro, o sea, en los pacientes entonces o tienen este proceso que se llama lisis tumoral, que tratamos de evitar con este manejo del medio interno, o otra causa importante de fallecimiento son las hemorragias, que se solucionan con las transfusiones de plaquetas, plasma fresco y heparina a veces. Y el otro es las infecciones. Este paciente desde el inicio de su enfermedad, por su enfermedad misma, es un inmunosuprimido. Y cuando yo destruyo todo lo que hay en la médula, va a ser doblemente inmunosuprimido. Entonces, el riesgo de que se infecte depende de muchas veces de que uno dañe las barreras tegumentarias. Por eso uno tiene que evitar las maniobras agresivas. Además, estos pacientes tienen déficit en la fagocitosis. Si uno hace un proteinograma por electroforesis, las gamma-globulinas en general están disminuidas. Tiene una alteración en la inmunidad celular, o sea, linfocitaria, déficit de la función esplénica. Como parte de su síndrome paraneoplásico, muchas veces vienen desnutridos. Y como uno muchas veces le da antibióticos, tienen cambios en su flora microbiana, que además tienen porque están internados un tiempo prolongado, muchas veces están más de un mes. La que sigue. Entonces estos pacientes pueden, están inmunosuprimidos y pueden presentar fiebre. ¿Qué hacer? ¿Por qué tienen fiebre estos pacientes? Estos pacientes pueden tener fiebre como manifestación paraneoplásica, como manifestación de su tratamiento, es decir, entran en aplasia y entonces por acción de los medicamentos los citostáticos, al estar con glóbulos blancos muy bajos, tienen fiebre. Y la otra cosa, ese es un motivo. Y la otra acción es que muchas veces los citostáticos por sí mismos a veces pueden dar fiebre. Por ejemplo, la blarcamicina, el fluorouracilo, cuando uno los administra en ese momento, pueden dar un pico febril. Y la otra causa es la infecciosa.
que si el paciente tiene una cifra de blancos con una cifra de neutrófilos normales, la infección es de bajo riesgo. Pero si los glóbulos blancos están muy bajos o los neutrófilos están ausentes, la infección es de alto riesgo. La que sigue. Bueno, esto es, en el año 1988 nosotros evaluamos qué patología tenían todos nuestros pacientes que habían estado neutropénicos, es decir, que habían tenido menos de 1500 neutrófilos en sangre periférica y habían hecho fiebre. Y como ustedes ven, el grupo más importante estuvo representado por las leucemias y los linfomas. Y esto revela que la leucemia y el linfoma implican un déficit que va más allá, o sea, de nuestra acción de citostático, en vez de generar una aplasia, sino que el paciente está inmunosuprimido en su parte linfocitaria y la parte de gamoglobulina por su propia patología. Si bien tratamos un gran grupo de tumores sólidos, el porcentaje de esto fue escaso. Porque en general estos pacientes, salvo nuestra acción de citostático, que a veces les genera aplasia, no tenían otro inconveniente en su inmunidad. La que sigue. Y acá vemos que hubo muchos pacientes, o sea, bastantes pacientes que fallecieron, estando neutropénicos y febriles, o sea, infectados. Y que este grupo de pacientes, o sea, que fallecieron, en general tenían menos de 200 neutrófilos, o sea, por debajo de 500 neutrófilos en sangre periférica, es una cifra crítica que hace que uno tenga que ser muy agresivo en el tratamiento antibiótico que va a usar. O sea, no es un paciente que se puede manejar ambulatoriamente. Entonces, si un paciente, sea cual sea, no solo leucemia, aún también tumor sólida, si un paciente que está en tratamiento citostático tiene fiebre, hacer un citológico y ver la cifra de neutrófilos. Si la cifra de neutrófilos supera los 1500 por milímetro cúbico, en general uno lo puede manejar como cualquier infección común, vigilándolo un poco más de cerca, o sea, puede estar en la casa. Pero si tiene menos de 500 neutrófilos por milímetro cúbico, es un paciente menos de 1000, es un paciente de alto riesgo que debe estar internado, bien hidratado y con antibióticos de amplio espectro. La que sigue. Bueno, esto para que vean un poco la bacteriología que encontramos en esos pacientes. Encontramos, por ejemplo, Staphylococcus epidermidis, Moraxella, Staphylococcus aureus, Cándida. Y entre los gram negativos, los más frecuentes fueron Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter y Salmonella en 1. La que sigue. Entonces, ¿qué cuidados especiales tiene que tener para uno evitar esta complicación en el paciente leucémico o oncológico? En el leucémico, sobre todo, y al principio, que va a estar muy inmunosuprimido, la primera medida es aislarlo. Tiene que estar en una habitación solo y en lo posible con baño privado. ¿Cuál es la otra cosa que se le recomienda? Y uno tiene que hacer que el paciente sea el que cuide esta parte. Higiene corporal. O sea, se hacen baños en general con algún antiséptico, como por ejemplo Pervinox. Y hay dos puntos vitales donde estos pacientes pueden contaminarse o autocontaminarse, porque se contaminan su propia flora, y son la boca y la región perineal. Entonces extremamos el cuidado de la boca, lo hacemos ver por odontología, pero si el paciente está muy neutropénico no hacemos ninguna maniobra agresiva así tengan caries. O sea, nosotros tenemos un paciente que después de maniobras agresivas odontológicas hizo una bacteriemia, fiebre y murió en sepsis. O sea, uno debe tratar de que la boca, tratar de que la cuide, pero en el periodo de aplasia tener mucho cuidado y nos limitamos a hacer buches con antisépticos, de los cuales no todos tienen antisépticos orales. Uno del que más usamos frecuentemente es el Buchex, que es el único que tiene, porque el Ernest tiene simplemente acetilsalicílico, que es un analgésico para las llagas. Y la otra cosa es que estos pacientes, la mayoría usa corticoides, más su estado de inmunosupresión, es fácil que se pueblen con Candida albicans. Entonces estos pacientes hacen
buches con el antiséptico y después hacen buches con mitastatin y lo tragan. Y esto es cuidado del paciente y la enfermería tiene que ir y controlar que el paciente lo haga, porque a veces trata de no cumplir. Lo hacemos 4 a 6 veces por día. La otra cosa es la higiene de la región perineal y evitar traumatismo. Es decir, por ejemplo, estos pacientes no deben recibir, por ejemplo, tacto rectal, salvo que tenga algún problema que lo justifique y en cuyo caso lo hace la persona que va a obtener más información de ellos. Generalmente es el cirujano. Y con sumo cuidado. Uno trata de mantener, o sea, la frecuencia de contaminación a través del tubo digestivo es tan importante que uno no tiene que hacer ninguna maniobra agresiva. Entonces tratamos de mantener un ritmo evacuatorio diario, o sea, de tratar de que el paciente no se vaya a constipar, y si pasa más de 48 horas, entonces sin tener deposición añadimos vaselina líquida, que es algo fisiológico y no aumenta el peristaltismo. La otra cosa que cuidamos muy bien es la alimentación de estos pacientes y tratamos de recomendar que en general ingieran frutas y verduras que sean cocidas, y así uno evita la diarrea que puede producir la ingesta de uvas, por ejemplo, durazno, peras, que en general uno ve que las moscas están ahí arriba y no puede controlar. Las pueden comer, pero siempre y cuando sean hervidas. Hay un grupo de pacientes en quienes hacemos quimioterapia muy agresiva y a los cuales además a la alimentación le hacemos que sea en lo que se llama aislamiento estricto reverso, y a estos pacientes tratamos la comida con marmico, o sea, reciben un procesamiento especial para tratar de disminuir en lo posible al máximo la posibilidad de que se infecten a través de gérmenes que hay en la comida. Y en general tratamos de evitar maniobras agresivas, como ya había dicho, que incluyen las odontológicas, el tacto rectal y muchas veces el sondaje. Por ejemplo, si el paciente tiene una buena diuresis no hay necesidad y se debe evitar. Ritmo evacuatorio diario ya lo dijimos. Y la otra cosa que debemos hacer es recordar qué medicamento dimos, y eso ya no tiene relación con la neutropenia, sino el medicamento que dimos y su eventual toxicidad. Por ejemplo, de los medicamentos que vimos antes que usamos en los pacientes con leucemia linfática, por ejemplo, hay algunos que pueden dar reacción alérgica, hay otros que pueden dar constipación, como es la vincristina, y muchas veces eso no lo vamos a ver nosotros cuando estemos haciendo la quimio, sino que se ve 7 días después y muy probablemente lo consulte al médico de su lugar de origen. Entonces uno tiene que saber, recibió vincristina, entonces es más frecuente que se constipe, entonces hay que darle vaselina y una dieta para evitarlo. Por ejemplo, los antraciclinas, daunoblastina y adriblastina que estos pacientes reciben son cardiotóxicas. Entonces periódicamente deben tener un chequeo que incluye electrocardiograma, ecocardiograma y, si uno dispone, radiocardiograma. Otra toxicidad que puede haber, por ejemplo, y que a lo mejor no la vemos nosotros si no la reciben ustedes, es con la ciclofosfamida, la cistitis hemorrágica. Y actualmente uno dispone de un medicamento que permite, uno, evitarlo, y otra, si se produjo, evitar las consecuencias, que es el Mesna o Urometixan. Ante todas estas, o sea, lo ideal sería que hubiera un buen flujo de comunicación entre ustedes y nosotros, de manera tal que si hay alguna complicación enseguida uno se pusiera en contacto y viera la manera de ayudar a que estos pacientes superen ese periodo crítico, porque muchos pacientes se mueren sin tener enfermedad ya y se mueren por infección, más que nada, y hemorragia. Bueno, ese es el mensaje más importante, ¿no? Y que uno piense que todos estos pacientes son rescatables, o sea, que se pueden curar y que vale la pena luchar por ellos. Bueno. Gracias. Aplauden Salomón porque se creen que ha terminado esto. Y no es así. Recién cuando escuché a los guitarristas sonreía, porque gracias a la guitarra yo estoy acá, aunque no lo crean. Cuando era chico, mi padre me puso profesor de guitarra
En esas cosas tenemos los padres que tratamos que nuestros hijos hagan lo que nosotros no supimos hacer. Y al segundo año el profesor, que era un criollo norteño lustroso, le dijo: doctor Palazzo, su hijo para la guitarra negado. Hágalo estudiar medicina o algo de eso que usted sabe, porque guitarrero por lo menos con la guitarra no va a funcionar. Y bueno, soy guitarrero de otra estilo. Vamos a ver la próxima y ya terminamos. Para terminar, yo resumí un poco lo que llamo perspectivas, o cuál es el futuro que nos espera, hacia dónde podemos esperar progresos en materia de tratamiento de la leucemia aguda. Hay algunas enfermedades oncológicas, ejemplos típicos son los tumores malignos trofoblásticos, el coriocarcinoma, tumores de testículo en la gente joven, en donde el porcentaje de cura ha llegado a tales extremos que los progresos se refieren a disminuir la morbilidad. Es decir, coriocarcinoma, cáncer de testículo en la gente joven, estamos en el orden de 95% de curación. Por lo tanto, es muy difícil mejorar ese porcentaje. Y el grueso del trabajo médico hoy en día en oncología está que el costo que se paga para curarse sea el menor posible. En la leucemia aguda todavía Adriana les ha mostrado los mejores porcentajes se obtienen en la leucemia linfática aguda, 60-70%, pero en la leucemia mieloide aguda es entre el 10 y el 30%, o sea que hay mucho margen todavía para que mejoremos. ¿Y cómo se me ocurren algunas de las perspectivas? Uno es que haya progresos en la quimioterapia. En realidad, en los últimos años no ha habido saltos cualitativos en el tratamiento con drogas, ha habido saltos cuantitativos. La mejor utilización, conociendo mejor las estrategias, conociendo mejor la biología de la enfermedad, ha permitido ir haciendo pequeños pasos. Y esa diapositiva que Adriana mostró de las curvas en Argentina, porque esas son estadísticas argentinas, que en la década del 60 se curaba el 6% y hoy día el 60%, no ha sido un salto grande. Cada 5 años se ha ido progresando un poco. Es decir, esperamos que los progresos en quimioterapia aporten algo. Lo otro es esto, que es progresos en las medidas de soporte. Eso es muy importante y diariamente, de nuevo, ya Adriana mencionó, hemos ido aprendiendo que los pacientes no se nos mueran sin la leucemia, pero se nos mueren por complicaciones. Esto es lamentable porque, digamos, cuando ustedes ven las estadísticas de los distintos países y a su vez en un mismo país ven las estadísticas de los distintos centros, justamente las estadísticas están variadas fundamentalmente por las medidas de soporte. Y eso expresa hasta qué punto ese grupo o ese centro está trabajando adecuadamente, porque las drogas están disponibles en todo el mundo, son las mismas drogas. El tema es cómo usarlas y cómo evitar que los pacientes se mueran en el camino. Eso explica por qué las estadísticas argentinas globalmente están un 20% por debajo de las estadísticas alemanas, por ejemplo. Y la diferencia de ellos no son las drogas, por los dos las tenemos. La diferencia grande está en el soporte. Y eso es complejo de resolver porque ustedes se dan cuenta, todos ustedes están en la lucha diaria. Eso expresa la cosa cotidiana que vivimos. Qué comida le damos al paciente, cómo es la enfermería, cómo es la habitación, qué disponibilidad de antibióticos tenemos, cómo funciona la hemoterapia, cuántas cucarachas por metro cuadrado tengo en el hospital. Todo eso hace el soporte y eso es muy difícil de resolver de un plumazo. Otro tema es lo que está aportando, ya lo mencionó Adriana y en el año pasado lo hablamos un poco, el aporte que hace el trasplante de médula ósea, sobre todo para rescatar a enfermos en recaída y para consolidar a enfermos de alto riesgo. Otra posibilidad, altera un poco el orden, es la inmunoterapia. Si nosotros estamos ya identificando antígenos específicos de la célula y por otra parte tenemos la capacidad de hacer anticuerpos monoclonales dirigidos contra ese antígeno, está la condición ideal para que yo, usando el anticuerpo monoclonal, destruya la célula en cuestión. Eso teóricamente es perfecto. En la práctica, en la medicina, eso todavía no se ha traducido en un progreso muy grande, exceptuando aparentemente asociado a trasplante de médula ósea. Porque entonces yo, cuando el paciente llegó a remisión completa, le saco la médula ósea, la trato in vitro con anticuerpos monoclonales, porque tengo una pequeña cantidad, ahí sí lo puedo hacer, lo limpio al paciente del resto de su médula
y luego le reinyecto la médula ósea tratada con anticuerpos monoclonales. Eso sí se está haciendo y eso va a dar también un pequeño margen de progreso. El otro progreso grande son los factores de crecimiento. Factores de crecimiento son productos biológicos, leuquinas, linfoquinas, productos de fabricación a través de los linfocitos y los monocitos que controlan la leucopoiesis fisiológicamente. Como ya se ha podido, gracias a la ingeniería genética, conocerlos, aislarlos y recombinarlos en forma industrial, yo ya dispongo, todavía no entre nosotros, pero no dentro de mucho, comercialmente de sustancias que yo puedo administrar y estimular la leucopoiesis. Esto es muy importante porque entonces todos estos riesgos que Adriana nos acaba de hablar de la neutropenia y la fiebre, la vamos a poder reducir sensiblemente porque yo le doy drogas al paciente e inmediatamente factores de crecimiento y eso lo recupera rápidamente. Aquellos de ustedes que hacen medicina interna y nefrología ya están gozando de los beneficios de un factor de crecimiento que es la eritropoyetina. La eritropoyetina, que ya está en el comercio, ha permitido cambiar la historia natural de la anemia de los renales crónicos. Se acabó la anemia de los renales crónicos. Eritropoyetina y uno le sube espectacularmente la hemoglobina. Por supuesto que todo esto yo lo digo así muy suelto de corpiño, pero eso implica dinero. Son cosas sumamente caras, pero que bueno, oportunamente van a formar parte de nuestro arsenal. Y yo quería terminar esta maratónica sesión que organizó Salomón con dos palabras sobre oncogénesis. Los oncogenes, que es el tema que yo creo que dentro de poco va a ser cuestión de conversación nuestra de todos los días. Al respecto, les anticipo que nosotros podemos ver la próxima. Nada hacemos de esto, pero en los próximos meses o años creo que todos vamos a algo a hacer o vamos a saber de esto. Sucintamente, ¿cómo es la historia? Se descubre inicialmente de que hay una serie de virus, retrovirus que se llaman, que sobre todo en los modelos animales inducían tumores. Eso se sabía ya en muchos sistemas animales, que había virus que yo se lo inyectaba a un animal normal y ese animal desarrollaba un tumor. Y esos se llamaban oncogenes virales, o V-oncs, se llaman en la jerga esta de la oncogénesis. Para sorpresa de todo el mundo, se descubrió después que esa estructura genética que tienen estos genes, estos virus, estaba contenida en la carga genética normal de todos nosotros. Es decir, que existía ya, con pequeñas variantes, en nuestro propio código genético. Hoy en día se acepta que en realidad todos nosotros, y al decir todos nosotros, me refiero desde las primeras estructuras de vida animal más simple, como puede ser un hongo o una levadura, a lo largo de toda la especie, toda la evolución, hasta quien sea el ser más evolucionado, compartimos esa misma estructura genética. Todos la tenemos, desde las amebas hasta nuestros ídolos deportivos. Todos tenemos el mismo estructura genética. Y lo que se acepta que pasó es que esta estructura genética, que la tenemos todos, en un momento dado hay una infección viral por un virus generalmente de tipo ARN y el virus copia la estructura genética y se la lleva. Y esto es un fenómeno de infección sin sentido, aparentemente sin sentido teleológico para el virus. Es un accidente de la naturaleza. El virus se lleva parte del gen, pues no se lo lleva todo el gen, se lleva lo que se llama los exones, parte del gen, en su carga genética. Y se vuelve a dar una extraña situación, que estos virus, retrovirus que se llama, tienen una enzima, que motivó ya un premio Nobel a alguien, que se llama transcriptasa inversa. O sea que son capaces de luego, al infectar una célula, volver a meterles este genoma por esta polimerasa inversa, que al revés de lo que es fisiológicamente que el ARN se copia del ADN, acá el virus tiene la capacidad de copiar su mensaje en el ADN del infectado, le vuelve a meter este gen ya transformado a la célula normal. Y ahí se transforma en un oncogen.
Este gen normal, que todos cargamos, se llama proto-oncogen, porque es un gen que transformado puede dar un oncogen, que puede dar una neoplasia. Cuando está en el virus, se llama V-oncogen, oncogen viral. Cuando vuelve a la célula, se llama C-oncogen, o sea, oncogen celular. Esto es, y por eso nosotros lo estamos estudiando de los libros, no lo estamos estudiando en el laboratorio, porque estamos al borde, o se tiene la sensación de que se está al borde de desentrañar el secreto de la oncogénesis. Es decir, por ahí viene la cosa, ¿por qué se tiene un tumor? ¿Cómo podemos ligar un oncogen nosotros? Porque mientras tengamos proto-oncogenes no pasa nada. Porque ahí viene otra cosa interesante. Si desde la ameba o desde la más chica de las levaduras hasta Diego Armando todos tenemos el proto-oncogen, por algo es, no puede ser capricho de la naturaleza. Se sabe hoy en día que estos proto-oncogenes tienen importantísimas funciones en lo que hace a la diferenciación y proliferación celular. Son los genes que codifican y dirigen lo que somos a todos los niveles. Y sobre todo lo que es proliferación y diferenciación. Entonces es comprensible que si algo le pasa a ese oncogen, nuestra proliferación y diferenciación empiece a andar doblado mal. Y ahí vamos a la definición que yo les di de leucemia al principio, que es un trastorno de la proliferación y diferenciación. ¿Cómo podemos ligar un oncogen? Porque tener proto-oncogen es normal, pero ¿por qué de golpe tenemos oncogenes? Lo primero que se conoció fue la infección viral. Mi gen normal lo toma este virus por accidente, me lo transforma y me lo vuelve a meter ya alterado, no es el de antes. Segundo, puede haber translocaciones. Ustedes saben que en genética es muy común la translocación, y sobre todo en las neoplasias, por causas que no se conoce bien, un pedazo de un cromosoma va a parar al lado de otro, y al hacerse ese cambio, se crean nuevos genes que tienen nuevas funciones. La primera translocación que se logró aclarar definitivamente es la de la leucemia mieloide crónica. Al ir un pedazo de uno de los brazos del 9 al 22, un gen que se llama BL se pone al lado de otro gen que se llama BCR, que a los fines de hoy no viene el caso, y al unirse, esos dos genes comienzan a codificar la síntesis de una proteína nueva, que nadie la tiene menos esos pacientes, y esta proteína aparentemente tiene una acción sobre la capacidad de diferenciarse de la membrana. O sea que esa translocación activa el oncogen. Otro mecanismo es lo que se llama la amplificación, que es lo que pasa en el neuroblastoma. Nosotros normalmente tenemos una carga fisiológica de este proto-oncogen. Por razones que tampoco se conoce bien, de golpe empezamos a tener muchos de estos mismos proto-oncogenes, y esa expresión exagerada, lo que se llama amplificación, resulta oncogénico. Y la otra es, quizás debido a estas translocaciones, alteraciones de los genes reguladores. Ustedes recordarán de fisiología que si este gen es el responsable de sintetizar una proteína dada, generalmente está rodeado o hay otro gen que es el responsable de dirigir a qué velocidad o con qué ritmo va a ser la proteína, pues si no seríamos la anarquía total. El ejemplo típico de eso es la talasemia. En la talasemia, mi gen de estructura es normal, por eso yo no tengo hemoglobinas anormales, pero hay otro gen que es el que comanda la velocidad con la que yo sintetizo cadenas beta, que está enfermo. Entonces el resultado es talasemia. Pero si este fuera un gen que codifica cómo yo voy a proliferar y se altera su funcionamiento, empiezo a proliferar exageradamente. Las funciones bioquímicas de estos oncogenes se están dilucidando, y se las voy a mencionar muy sucintamente porque creo que esto ya es muy aburrido. Se han descubierto que tienen fundamentalmente lo que se llaman, y esto la gente bioquímica lo va a entender mucho mejor que yo también, función de proteína quinasa. Son capaces, sobre todo tirosina quinasa, son capaces de meter fósforos, fosforilizar proteínas que contienen tirosina o serina. Exactamente cómo eso actúa sobre la diferenciación no se sabe bien, pero por lo pronto ya se conoce en una de las células, a ver cuál es la próxima, me perdí un poquito en la diapositiva.
Estas tienen una serie de acciones, pero por ejemplo, esta proteína quinasa, esta diapositiva que saca de Scientific American muestra todos los sitios en donde hasta ahora se ha descubierto que estos oncogenes actúan. Hay una proteína que está vinculada al citoesqueleto que se llama vinculina, y esta vinculina se ha demostrado que es proteína blanco de la tirosina quinasa. O sea que si hay demasiada tirosina quinasa, altera el funcionamiento de la vinculina, y esta vinculina está muy vinculada, como su nombre lo indica, al citoesqueleto celular y por lo tanto al funcionamiento de la célula. Además pueden codificar proteínas que tienen que ver con los intermediarios de las hormonas. Todo lo que sea diferenciación y proliferación celular también está controlado por hormonas, y esto interfiere con las hormonas. Se pueden unir al ADN, alterando la acción de los genes, amplificándolos o suprimiéndolos. Y últimamente se ha descubierto esto que es fascinante. Puede codificar factores de crecimiento, porque en el fondo estos genes codifican la síntesis de una proteína. Y esa proteína o digamos, secuencia de aminoácidos son factores de crecimiento, que ya los hemos mencionado antes como uso terapéutico. Puede haber una distorsión. Y además pueden codificar receptores para factor de crecimiento. Porque el factor de crecimiento, supónganse, hay un factor que se llama factor de crecimiento plaquetario, estimula por las plaquetas, requiere el factor de crecimiento, pero además una estructura proteica en la membrana que también está codificada por un gen. Si yo tengo o mucho factor de crecimiento que lo codifica un oncogen, o tengo mucho receptor, eso hace de que la función aumente. Fíjense ustedes que esto, además de que estamos al borde de desentrañar el mecanismo, abre infinitas posibilidades terapéuticas, teóricas. Una posibilidad teórica, terapéutica, magistral sería que yo pudiera corregir el oncogen, o sea, arreglo la cuestión. Pero hay una serie de posibilidades intermedias, porque si yo tuviera, por ejemplo, un oncogen que está fabricando mucho de una proteína que es un factor de crecimiento, yo ingeniarme por medio de anticuerpos, lo que sea, para bloquear ese factor de crecimiento. Es decir, esto me ha parecido interesante mencionárselo como una cosa teórica, porque desde ya les repito que nosotros de esto no hacemos todavía nada, pero ya esto está en la práctica médica, porque ya hay, comercialmente se consigue, si no a través de los laboratorios, lo que ellos llaman sondas, que a mí me permite, por técnicas muy sofisticadas, conocer lo que se llama el reacomodamiento genético. O sea que yo puedo, en un cromosoma de un tejido tumoral, saber si la secuencia y las características de los genes es la normal o es anormal. Y si es anormal, si ya presenta el pattern, o sea, las características de un tumor determinado. O sea que esto abre infinitas posibilidades teóricas y prácticas. Y yo creo que dentro de poco tiempo vamos a ver los beneficios de estas cosas. Creo que me quedan 2 diapositivas para el alivio de todos. ¿A qué va todo esto que estamos haciendo y de dónde deriva nuestro entusiasmo? En el año 66, en la Argentina, se curaba el 6%, estos son 35 bebés, o sea que había 2, el 6% de los chicos con leucemia linfática aguda. La estadística del grupo GATLA, que es ese grupo cooperativo al que nosotros pertenecemos, que es dirigido por el doctor Santiago Pavlovsky, la última. En el año 88, el porcentaje de cura subió alrededor del 66%. Todos estos chicos supuestamente ictéricos, los que son curados, los que están tachados con rojo, son los que no se curan. O sea que todavía nos queda un camino por recorrer para la leucemia linfática aguda, que por supuesto he hecho el diapositivo con los mejores resultados. Este progreso del 66 al 88, que muchos de los que estamos acá somos contemporáneos, del 6% al 66%, es el esfuerzo de gente que trabaja en los oncogenes, de ustedes que son clínicos, que descubren los enfermos y los cuidan, y de nosotros que hacemos lo mejor que podemos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Yo no sé, Salomón, si usted ha previsto que alguien Bueno, yo pienso pregunte. si quiere saber alguna cosa o aclarar,
Somos receptores de las preguntas. ¿Por qué abandoné la guitarra? Odia la guitarra. Si no hay preguntas, ¿hay preguntas? ¿Sí o no? Bueno, si no hay preguntas, yo le agradezco a este respetable público que ha estado acá, que nos ha aguantado todo el tiempo. Y bueno, esperemos encontrarnos en otra. No sé cuándo, pero alguna vez nos vamos a encontrar. Muchas gracias.